Hola, vamos a dar paso a la sexta sesión de Estéticas Literarias. En esta ocasión vamos a tratar el marxismo y el formalismo. La razón por la cual abordamos ambos temas conjuntamente es porque ambos se vinculan, cada uno de ellos con una de las dos tradiciones estéticas en las que nos hemos centrado hasta ahora. Por una parte, el marxismo lo hace con la tradición hegeliana, en la medida en que la definición que ofrece Hegel de lo bello como la apariencia sensible de la idea eh, centra el interés por la belleza y por el arte en el contenido conceptual de la obra poética, de la obra artística, en tanto que portadora de ideas. En cambio, en la tradición kantiana, como recordamos, precisamente lo que caracteriza el juicio estético es la ausencia de conceptos, el hecho de que el objeto sensible no esté supeditado a un fin, a un concepto determinado, de tal manera que el juicio estético es un juicio subjetivo, porque su única evidencia es el sentimiento de placer que procura la contemplación de una forma en su adecuación al juego interno que produce en nuestras facultades, la sensible y la racional. Las concepciones del arte formalistas, entonces, estarían más próximas de la concepción estética de Kant y las concepciones del arte conceptualistas estarían más cerca de la concepción estética de Hegel. Empezando por el marxismo, el texto de partida que suele apuntarse siempre cuando se habla de marxismo literario, incluso de relación entre el marxismo y las ciencias humanas y sociales en general, es la introducción a la crítica de la economía política. Un texto que Marx escribió en torno a 1857, pero que no llegó a publicar en vida. Era la introducción de una obra, los Grundrisse, las consideraciones sobre la crítica de la economía política, que escribió un par de años más tarde. La introducción inédita se publicó póstumamente en el año 1908 y es un texto breve, de unas 15 páginas, pero muy denso. Comienza el texto en su introducción criticando Marx a los economistas de su época por el hecho de que generalmente plantean sus teorías partiendo de una serie de categorías, como puede ser la categoría de la propiedad, sobre todo, o la del dinero, y dándoles un valor, digamos, casi como de leyes naturales, en lugar de considerar el hecho de que proceden digamos, de que han surgido en circunstancias concretas históricas, sin embargo, se dan como a priori, a partir de los cuales se desarrollan sus teorías económicas. El gran malentendido interesado, se puede decir, de los economistas burgueses es el de transmitir o trasladar de antemano la percepción de que las leyes de la economía conformarían una suerte de segunda naturaleza, una suerte, digamos, de leyes naturales de las cuales es imposible sustraerse y que deben ser, por lo tanto, aceptadas de manera a priorística. Tras esta introducción, el texto de Marx tiene tres partes. En la primera nos plantea que los únicos elementos, digamos, que se pueden apuntar como propios de cualquier economía, no solamente de la economía capitalista, son los que tienen que ver con la producción, el consumo y las categorías, digamos, mediadoras entre ambas, entre la producción y el consumo, que son el la distribución y el uso. La crítica que hace aquí Marx, perdón, a los economistas de su época es la pretensión de analizar alguno de estos momentos de manera aislada, la producción o el consumo, la distribución, cuando lo cierto es que todos ellos forman una unidad, digamos, en la cual todos los términos se complementan y retroalimentan mutuamente. De tal manera que un objeto producido no existe sino porque va a ser consumido en algún momento y a su vez el objeto solo es consumido porque ha sido producido previamente. Y tampoco se puede concebir una cadena de producción y consumo sin una distribución
que en algunas ocasiones es incluso previa, anterior a la producción. Por ejemplo, cuando un país conquista a otro y establece las normas, digamos, de funcionamiento de ese sistema económico. En este punto, Marx introduce este circuito de producción, distribución, cambio y consumo, introduce como ejemplo los productos artísticos precisamente. Y apunta que también aquí el arte no solo produce digamos, no solamente tiene la facultad de producir las obras de arte como productos, no solamente está en la dimensión de la producción, sino que también está en la producción, digamos que las obras producidas también producen a sus consumidores, también producen a los sujetos consumidores del arte. Y de la misma forma, las condiciones de distribución que rigen en un determinado mercado artístico, pues también afectan a la producción y al consumo. Aquí Marx no da ejemplos, pero podríamos apuntar, por ejemplo, que el hecho de que aparezca la imprenta rápida a principios del siglo XIX tiene efectos inmediatos sobre el tipo de novelas que consume el amplio mercado editorial que posibilita que aparezcan. Entonces, la imprenta no solamente tiene como efecto el hecho de que se impriman más libros, sino de que también el tipo de libro que es el contenido se ve afectado por ello. Y en consecuencia también el consumidor, el tipo de lector, generando demandas y generando también pues, nuevas modalidades narrativas que se ajustan a esas demandas. Como vemos, digamos, hasta aquí, digamos, Marx sencillamente se limita a establecer unas pautas generales acerca de cuál es el funcionamiento de una economía, cuáles son estos términos generales. Es en la siguiente parte donde aborda realmente lo que se puede considerar su método. Y aquí Marx pues, alerta sobre, lo que había hecho ya al principio del texto, alerta sobre el peligro que conlleva dar por sentadas determinadas categorías simples, como la de propiedad, porque aunque efectivamente los seres humanos siempre han sido poseedores de cosas, sin embargo, no por eso el derecho de propiedad, tal y como se entiende en la economía burguesa, ha existido siempre. Por eso esas propiedades simples, a su vez, se han originado a partir de categorías empíricas, como puede ser la familia, la tribu, determinadas circunstancias, digamos, sociales, en las cuales han surgido esas categorías simples, como puede ser el dinero, el trabajo, etcétera, etcétera, y por lo tanto lo importante es rastrear o seguir la génesis de esas categorías simples que finalmente luego se relacionan entre sí, dando lugar a categorías más complejas, como pueden ser mercados nacionales y finalmente el mercado mundializado que existía ya en la época de Marx. Así que lo que tendríamos es un método donde la historia se confunde con el sistema, donde para entender el sistema hay que partir de su génesis. Es una concepción claramente marcada por Hegel, donde ya sistema es igual a historia, la totalidad del sistema que es recorrida por el espíritu absoluto solo se puede entender a partir de su despliegue en diferentes etapas. Y aquí añade, sin embargo, Marx que finalmente tenemos el investigador parte de un momento determinado, de un aquí y una ahora, y su método de investigación por eso tiene que ser partir de la economía en la que se emplaza, que es la economía burguesa, la economía capitalista, porque que puede ser contemplada como aquella en cuyo interior están contenidas las que le han precedido. También a modo de reconstrucción genética, desde el aquí y el ahora de la economía capitalista burguesa, se puede ir remontando en los estadios previos hasta llegar a las categorías simples y antes que ellas, digamos, todavía a las categorías empíricas que las han conformado. Este sería, por lo tanto, el método que se apunta aquí de forma bastante resumida en estas páginas. Como podemos apreciar, estamos, digamos, en las antípodas de ese sujeto trascendente kantiano para el cual la apreciación de lo bello, de lo estético, es totalmente ajeno, indiferente a cualquier consideración histórica, a cualquier consideración de las condiciones empíricas que hayan podido estar, digamos, que hayan podido dar lugar a cada uno de los conceptos que intervienen en esa apreciación estética. En este caso, Marx, influido por Hegel, insisto, pues a lo que va es precisamente es la que no se puede tratar, no se puede partir de ninguna categoría abstracta cuyo origen, cuya génesis no haya sido reconstruida beneficiosamente y tampoco se puede partir
sin tener en cuenta, digamos, el aquí y ahora en el que se encuentra en ese momento el investigador, que es el mundo capitalista. Muy bien. Este sería de alguna manera una suerte de metodología o de método científico marxista que después se ha, digamos, es potencialmente extrapolable a los ámbitos más diversos. Y es un método claramente influido por Hegel, aunque también se discute mucho hasta qué punto de la vida de Marx alcanza o de la obra de Marx, quiero decir, alcanza la influencia de Hegel. Lukács, el autor del que hablaremos después, sostiene que hay una influencia permanente de Hegel en Marx. En cambio, otros autores como Althusser justamente manejan la hipótesis de que la influencia de Hegel se disipa en fecha temprana. En la última parte del texto de Marx es una parte en la que habla ya abiertamente y explícitamente sobre literatura, en concreto sobre literatura clásica, literatura griega, sobre la tragedia griega. Pero es, curiosamente, esta parte, que es la más breve, la que menos repercusión ha tenido para la teoría marxista de la literatura o de las artes. En ella se plantea sencillamente Marx dos cosas. ¿Por qué no somos ya capaces de escribir tragedias como los griegos? Y, sin embargo, ¿por qué las seguimos leyendo o nos sigue interesando? La cuestión de por qué seguimos escribiéndolas la responde con una cita que se menciona muy a menudo, que es la de que no tiene sentido seguir escribiendo sobre el dios del rayo en la época de Edison, o que no tiene sentido hablar sobre Hermes en la época de la economía, digamos, globalizada. Bueno, globalizada no, pero la economía, digamos, ya capitalista como tal. Y, por lo tanto, que la interpretación de la naturaleza en términos mitológicos que hace la literatura griega, pues en nuestra interpretación de la naturaleza, que es completamente heterogénea, distinta y que además está marcada por esa segunda naturaleza a la que hacía referencia antes, pues hace inviable, inconcebible el hecho de que podamos escribir como los griegos. Es una problemática que hemos visto ya, la de la imposibilidad de recuperar el arte griego, lo hemos visto ya en Schiller, en Schlegel, en el propio Nietzsche, también en Schopenhauer. Digamos que es una cuestión constante y recurrente en esta confrontación, en esta comparación entre lo antiguo y lo moderno. La pregunta de por qué nos sigue interesando es una pregunta cuya respuesta, la respuesta que ofrece Marx, no está del todo clara, pero que ha interesado más, de hecho, a la estética de la recepción que a la escuela marxista. Y su respuesta viene a ser que si nos está interesando el arte griego es porque de alguna manera nos interesa la infancia de la humanidad. El momento en el que la humanidad todavía era capaz de contemplar e interpretar la naturaleza en esos términos. Necesitamos volver, digamos, a ese instante, a ese momento, y la única forma que tenemos de hacerlo, o una de las formas que tenemos de hacerlo, es a través del soporte artístico, del medio artístico que nos devuelve a la mirada que tenía la humanidad de la naturaleza en ese momento. Bien. Si avanzamos ahora unas décadas, nos situamos en los primeros años del siglo XX, en el Imperio Austrohúngaro, en Budapest, es donde se ubica el origen del siguiente autor, del que vamos a hablar, de Georgi Lukács. Lukács era un autor procedente de la burguesía húngara, de una familia acomodada. Es muy representativo, un poco su horizonte vital, muy semejante al que vamos a reconocer más adelante también en Benjamin o en el propio Adorno, pues de una clase enriquecida, de una burguesía enriquecida, en la cual, como consecuencia de la crisis cultural que se produce entre el paso del siglo XIX al siglo XX, crisis cuyas consecuencias también hemos anticipado en la fenomenología de Husserl, en su crítica de las ciencias de la naturaleza. Esa crisis cultural, que es una crisis, digamos, de conciencia, es una crisis de lenguaje, es una crisis científica, es una crisis en todos los ámbitos del conocimiento, pues es también una crisis generacional. De tal manera que muchos de los hijos de las familias, sobre todo particularmente centroeuropeas, en las ciudades alemanas y en Viena y en este caso en Budapest, pues no se reconocen, no se sienten, digamos, no quieren reconocer su lugar en ese ámbito al que pertenecen. Se han producido una serie de cambios históricos muy acelerados que sobre todo van a llegar a su paroxismo con la Primera Guerra Mundial, que anticipan algo así como un fin de mundo, el fin de un mundo, ¿no? Y la llegada de uno nuevo para el cual, digamos, todavía no existen los resortes ideológicos, lingüísticos, científicos como para hacerle frente. En ese momento de transición en el que se sitúan, que está muy claramente explicado, por ejemplo, en la carta de
a los Chandos de Hofmannsthal, donde se habla de cómo el lenguaje ha dejado de ser útil para referirse a la experiencia y las palabras se pudren en la boca como hongos. En ese momento es en el que tenemos que ubicar también a Simmel. A Lukács. Un autor que, a pesar de que siente este fuerte encontronazo con su entorno familiar y social, sin embargo, y a pesar de que lea Marx en fecha temprana, tardará un tiempo en articular o en canalizar ese desencuentro a través del marxismo como tal, como militancia y como ideología. En un primer instante, su afinidad intelectual es con algunos de los autores que son algunos de los padres, los pioneros de la sociología del siglo XX, como Max Weber, también Simmel, con los que tiene relación intelectual en Budapest. Y Lukács además se siente claramente un heredero de Hegel y de su conciencia estética también, de su concepción estética. De hecho, Lukács escribe en 1911, publica en 1911, ya empieza a escribir de fecha muy temprana, dos libros, El alma y las cosas y La historia de la evolución del drama moderno, donde esa influencia de Hegel, sobre todo en la historia de la evolución del drama moderno, es muy evidente y muy palpable. La historia de la evolución del drama moderno es un libro menos conocido que el que publica en 1914, La teoría de la novela, pero el planteamiento de ambas obras es semejante y en ambos casos fuertemente hegeliano, se puede decir. Se habla, en el caso del drama antiguo y del drama moderno. El drama antiguo, en realidad, está haciendo referencia a la tragedia clásica, aunque utiliza la palabra drama. Se habla también allí de cómo se produce en la historia de la evolución del drama moderno, de cómo un cambio en la historia y un cambio un cambio histórico en la espiritualidad que lleva a que el individuo, a partir de un momento determinado, se produzca, digamos, una espiritualización y un ensimismamiento del individuo que le va cada vez más rompiendo sus vínculos con sus semejantes y que terminará llevando a la alienación definitiva del hombre en las sociedades modernas, en las grandes urbes de las sociedades modernas, un tema que estudia mucho Simmel, pues hace que la dimensión de la interacción, de la actuación, del encuentro con los demás, vaya perdiendo cada vez más peso. Mientras que en el mundo antiguo, en la polis antigua, en la polis de la antigüedad, cada individuo desempeñaba una función muy determinada en el conjunto de la polis que hacía que esos lazos entre cada uno de sus habitantes fueran muy fuertes y que, de hecho, de mutua necesidad en las ciudades modernas. En cambio, el aislamiento, el encapsulamiento del individuo, que generan en él además sentimientos de recelo, de desconfianza hacia los demás, pues lo que hace es romper las posibilidades de comunicación entre ellos y como consecuencia de ello, la forma del drama antiguo deja de funcionar. Paradigmático para Simmel en ese sentido es ya el Hamlet de Shakespeare, que prefiguraría el conflicto del artista moderno, con su dilema entre el pensamiento y la acción, con su paulatino ensimismamiento y pérdida de contacto con las personas que le rodean, con la imposibilidad del lenguaje también para dar cuenta de sus conflictos, con words. Y a partir de ahí, digamos, todo el drama moderno lo que hace es abundar precisamente en la negación de la dimensión de la acción como ejercicio de libertad entre los personajes y en cambio, pues intentar encontrar maneras de expresar esa interioridad espiritual, que es lo que intenta hacer el drama espiritual de finales del siglo XIX, como por ejemplo el de un Strindberg. La perspectiva de Sondhi, perdón, he dicho Sondhi porque estoy pensando en la obra Teoría del drama de Peter Sondhi, que está muy influida por esta historia de la evolución del drama de Georgi Lukács. La perspectiva de Lukács, decía, es bastante, digamos, parte de una conciencia de crisis cultural, por lo tanto es una perspectiva bastante apocalíptica, donde claramente sale perdiendo, digamos, en esta comparación entre el drama antiguo y el moderno. Pero lo que importa es un poco ese enfoque hegeliano en función del cual un cambio histórico en la espiritualidad, como ya le había ocurrido a Hegel cuando hablaba del paso del arte clásico al arte romántico, pues un cambio
histórico repercute en la forma artística, porque es formas artísticas que pierden su validez, su vigencia, y por lo tanto el arte se queda, digamos, mudo hasta que encuentra otras que la sustituyan. Más adelante, Petaccioni, en Teoría del Drama, podrá de alguna manera continuar la tesis de Lukács, pero ya con la experiencia del teatro épico, que era justamente una forma que se le ofrecía al drama precisamente para dar cuenta o para ajustarse a esta nueva realidad del individuo alienado y del individuo explotado. En teoría de la novela, el planteamiento es análogo, similar. Ahí se habla, lo que se contrapone es la epopeya homérica frente a la novela moderna. En la epopeya homérica, el individuo es el héroe, digamos, no hay un conflicto entre los intereses, los deseos particulares del héroe y los del colectivo al que pertenece. Todos y uno forman una unidad de intereses y una unidad de voluntades, mientras que en el individuo moderno, individuo, digamos, de las urbes modernas, un fenómeno que ya había también diagnosticado Hegel, que es la creciente intensificación, aparición de un mundo institucionalizado, le resta toda posibilidad de actuación, de intercedir mediante la libertad de sus actos al héroe, de tal manera que al final la novela moderna en forma de novela de formación, Bildungsroman, lo que se acaba convirtiendo en la historia de una claudicación, de cómo el héroe, el protagonista, termina aceptando sencillamente su lugar en el mundo y aceptándolo no resignadamente, sino con convicción, con plena convicción. El enfoque hegeliano es muy claramente apreciable en ambos textos, pero en este momento todavía Lukács no ha abrazado el marxismo, y eso hace que su concepción del arte, a pesar de que era defensor ya en este momento de un arte popular, de que envidiara los tiempos pasados en los que, a su entender, los grandes artistas eran venerados por el pueblo, a diferencia del aislamiento que padecía el artista y el intelectual de principios del siglo XX. Sin embargo, a pesar de abogar por ese arte popular, también había en su actitud bastante de elitismo, de una suerte de ascetismo heroico del artista, que explica por qué el libro El alma y las cosas de György Lukács es el que influye el personaje de Aschenbach, de La muerte en Venecia, de Thomas Mann. Entonces, estas contradicciones que se mantienen en una figura intelectual, bueno, típica, paradigmática de la época y de ese entorno social del Imperio Austrohúngaro, pues van a adoptar, digamos, una formulación enteramente distinta después de que György Lukács se comprometa con el marxismo. Después de la Revolución Rusa y justo después del fracaso de la Revolución Alemana, la Revolución Espartaquista que se produce en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, un momento histórico, digamos, de una enorme trascendencia, porque era el momento en el que probablemente, si la Revolución Alemana hubiera triunfado, el movimiento revolucionario hubiera adoptado una dirección más universalista y, bueno, digamos que nos encontramos en un punto de giro decisivo en la historia de Europa. En ese momento, Lukács escribe este libro, Historia y conciencia de clase. Ante él, digamos, es importante tener en cuenta que lo escribe en estas circunstancias, en la plena convicción de que de la inminencia, digamos, del triunfo del movimiento revolucionario en todo el mundo. Historia y conciencia de clase es una colección de ensayos, en realidad. No es, lo que pasa es que están unidos por muchos puntos. Lukács introduce, digamos, algunas o desarrolla algunos conceptos que luego han tenido un recorrido larguísimo, como pueden ser el de la cosificación o la reificación. Enlazando con lo que comentábamos antes del texto de la introducción a la crítica de la economía política de Marx, para Lukács también digamos, el capitalismo necesita trasladar la impresión de que las leyes por las que se rige la economía son leyes naturales, que conforman una suerte de segunda naturaleza que de alguna manera desplegando un universo de lo puramente cuantificable, donde el valor del dinero es capaz de trasladar, digamos, de adaptarse al valor de cualquier mercancía, sustituyendo el valor de uso por el valor de cambio, dando esa sensación, por lo tanto, de una suerte de determinismo de las leyes del mercado. Lo que se consigue es
digamos, alcanzar lo que se consiguió con ello es que la falsa conciencia o la conciencia subjetiva del individuo acepte unos hechos contingentes como hechos absolutos y se acomode a ellos de forma, digamos, resignada, ¿no? Para Georgi Lukács, el término de conciencia de clase, tiene un significado capital. Según él, ya he dicho antes que para Lukács la influencia de Hegel en Marx es definitiva, es absoluta, y de alguna manera, según él, lo que hace Marx en el Capital en realidad es sustituir el sujeto absoluto que recorre toda la fenomenología del espíritu de Hegel, en lugar de ser el sujeto absoluto, el protagonista, el que tiene que alcanzar la plena autoconocimiento y la plena conciencia de sí mismo una vez que ha completado su despliegue histórico. En el caso de Marx, no es tanto ese sujeto absoluto, sino que es la única clase social que es capaz de alcanzar una plena conciencia de que toda la historia que le ha precedido es aquella que le ofrece la posibilidad de hacerse dueña de su destino. La única clase social que es capaz de eso es el proletariado. La burguesía, en realidad, la burguesía, digamos, que es un movimiento ascendente en el siglo revolucionario, a finales del siglo XVIII, y que en el siglo XIX se convierte en una clase reaccionaria que necesita proteger justamente sus conquistas. La burguesía capitalista poseía ya los elementos para alcanzar una plena conciencia de la totalidad del sistema económico, puesto que era ella la que lo había puesto en circulación. Sin embargo, no podía llevar hasta el final esa conciencia de clase porque eso supondría su propia autodestrucción. En cambio, el proletariado es el que, una vez que ha comprendido realmente, que ha llegado hasta el final su proceso de comprensión de ese proceso histórico, consigue anular de alguna forma la separación entre conocimiento y praxis. No hay que olvidar que el capitalismo, con su división del trabajo, es responsable de que haya unos pocos que están ocupados de pensar y una gran mayoría que está ocupada de trabajar, esa división de trabajo. Anular esa división de trabajo supone que aquellos que son realmente la fuerza productiva, los trabajadores, sean aquellos que tienen que alcanzar la plena conciencia, la conciencia de clase, por lo tanto, de que ellos son los protagonistas digamos, del proceso del cual están tomando conciencia. Así se anula la separación entre aquello que debe ser pensado y aquello que debe ser hecho. Comprendiendo aquello que debe ser pensado, por consecuencia lógica, surge aquello que debe ser hecho. Con todo esto, Lukács estaba criticando los economistas burgueses de su época, a muchos socialdemócratas, que habían intentado separar una suerte de método dialéctico del objetivo político de la revolución, ¿no? Eso luego también ha pasado se ha repetido muchas veces en la historia. Extraer una suerte de método dialéctico del capital, pero quitándole, digamos, el hecho de que esa doctrina está pensada para ser asumida por un sujeto concreto, colectivo proletariado, y para alcanzar de esa manera, digamos, la plena conciencia que le pueda dar la posibilidad de pasar a un proceso revolucionario. El marxismo no es sencillamente una doctrina científica más de la que uno puede sacar, digamos, una serie de elementos o de categorías para ser pensados sin más. Bien, de la misma manera que el capitalismo, el capitalismo con su concepción dando como fenómenos naturales, fenómenos como la propiedad, y su concepción de la mercancía que lo colapsa, que lo invade, que lo domina todo, consigue trasladar esta impresión de segunda naturaleza que sume al individuo en la pasividad, salvo que consiga llegar a la conciencia de clase, a toma de conciencia, sume al individuo a la casualidad. Aquí hace un paralelismo muy importante, muy interesante Lukács, y dice, la filosofía occidental, la filosofía crítica trascendental, es decir, la filosofía kantiana, de la cual él mismo había sido un gran seguidor en su época, pues con su clara división entre, como recordamos que había establecido Kant, entre el conocimiento teórico y el práctico, en el cual el mundo de los fenómenos, el mundo que conocemos a través de los sentidos, es un mundo que se despliega delante de nosotros, pero que de alguna manera responde a aquello que podemos llegar a conocer. Y ese ámbito, digamos, de aquello que podemos llegar a conocer
a él se contrapone el ámbito de aquello que no podemos llegar a conocer, el de los conceptos de la razón. Y en un principio ese mundo de la naturaleza que se despliega ante nosotros expuesto, digamos, en el cual nosotros podemos interceder, actuar libremente, pero podemos actuar libremente solo en tanto que individuos, en tanto que sujetos trascendentales supeditados a un principio, digamos, del deber abstracto, sin más, pero resulta que aquellas cuestiones que serían realmente las que nos incumben y nos competen han sido relegadas, han sido apartadas a un noúmeno en el cual, digamos, que podemos, digamos, que hacen que en realidad nuestra potencial libertad ilimitada para actuar en el mundo de los fenómenos sea al final una libertad estéril, una libertad que nos sume también finalmente en la pasividad y en la contemplación. Es decir, el paralelismo es este. Igual que el capitalismo consigue subir al individuo, al sujeto en la pasividad, trasladándole la impresión de que las leyes por las que funciona el mercado son leyes naturales que son incambiables, son inalterables, la filosofía crítica trascendental, separando claramente, haciendo esta clara división entre aquello que podemos llegar a conocer y aquello que podemos, y el ámbito de lo que está expuesto solamente a una posible intercesión de nuestra libertad, también termina sumiéndonos en una suerte de pasividad contemplativa final, ¿no? Porque en un caso y en el otro lo que tenemos es una concepción moderna del individuo, que es una concepción burguesa. Así que enlazamos con el texto el primer texto de Marx. En el primer texto de Marx habíamos visto cómo Marx planteaba la metodología de que las categorías que se dan sigmas abstractas tienen una genealogía empírica concreta. Aquí, Lukács lo muestra claramente tanto en el ámbito de la economía como en el ámbito de la filosofía. Y que, por lo tanto, lo que hay que hacer es, desde el aquí y el ahora, remontarse a la genealogía de esas categorías para mostrar en qué momento, digamos, se dio por sentado como algo natural, algo que en realidad era solo contingente. Y así, finalmente, después de todo este largo circunloquio, llegamos a la categoría arte, a la categoría estética. Porque también se ha llegado a, de alguna forma, a dar por supuesto en el mundo, sobre todo en el entorno burgués, que la sensibilidad y la apreciación del arte son algo que se da, por supuesto, como algo humano, como algo que está ahí sin más, como parte de la sensibilidad del ser humano, cuando claramente es una disciplina que surge en un momento determinado, que surge además como consecuencia de la filosofía kantiana, como ya sabemos, que surge a finales del siglo XVIII y que tiene, digamos, un reconocimiento muy rápido durante el siglo siguiente. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre en ese momento y no en otro? Se pregunta Lukács. Su respuesta es clara y elocuente. Precisamente en ese dualismo que sume al individuo en la pasibilidad, de la que hemos hablado, propia de la filosofía crítica trascendental, lo que ofrecía el arte, como ya había visto Schiller leyendo a Kant, recordemos, lo que ofrecía el arte era la posibilidad de establecer un libre juego entre las facultades. Aquella frase de Schiller de que el hombre solo es hombre cuando juega y solo cuando juega es hombre. Así que el arte, la experiencia estética, lo que ofrecería sería la posibilidad de superar esa escisión terrible en la que se encuentra, digamos, el individuo moderno, entre el conocer y el deber, digamos, ¿no? Y entre la sensualidad y la racionalidad, entre la naturaleza y la libertad. Esa permanente escisión en la que se encuentra el individuo moderno y que le mantiene sumido en la pasividad, una pasividad interesada, según Lukács, se podría superar gracias al arte. Y de ahí que Schiller desarrolle todo su programa de una educación estética, una república estética, digamos, un sistema que fuera capaz de llevar a una comunidad a la máxima expresión de sí mismo, tal y como ya habrían hecho los griegos en la era idealizada de Schiller y de los autores alemanes en general. ¿Qué ocurre con esta solución? Con la solución estética. Que se desprende de la crítica del juicio de Kant ya, aunque Kant no la formule en esos términos, aunque Kant no formule explícitamente que el arte está ahí, digamos, justamente para superar esa escisión entre las facultades. ¿Qué ocurre con esa solución estética? Pues que claramente al ser una solución estética, es decir, al ser una solución, digamos, donde lo que se prima es la actitud estética, la actitud contemplativa, pues una vez más es una falsa solución, porque en realidad lo que hace es mantenernos justamente en esa actitud del contemplador, del espectador, distanciado, con todo lo que suponía la distancia y el desinterés para la concepción estética de Kant, y por lo tanto es sencillamente una forma compensatoria
que introduce la clase burguesa para intentar suplir la impotencia en la que permanentemente se siente restringido el individuo en la era del capitalismo. El arte sería al final un subterfugio, una suerte de falsa solución para esa contradicción en la que se encuentra el individuo moderno. Este es el diagnóstico plenamente marxista de Lukács de Historia y Conciencia de Clase, que a partir de aquí pues, va a desarrollar una obra amplísima, larguísima. Su producción llega hasta el año 70, desde su muerte. Su estética como tal, tiene una obra que es una estética, que es una obra ingente, enorme, la escribe al final de su vida, en los años 60, y desde este momento, desde los años 20 hasta años 20-30, hasta los 60, al final de su vida termina siendo ministro de Cultura en Hungría, incluso, Lukács, pues va a desarrollar su teoría artística con muchas modulaciones. Entonces, es cierto que muchas veces los textos de Lukács se desprende de ellos una actitud que puede parecernos un tanto dogmática a la hora de establecer cuáles son, digamos, los textos, los autores o las formas de arte que podrían acompasarse mejor a este proceso de toma de conciencia del sujeto revolucionario que hemos dicho ahora. Tiene, por ejemplo, un texto que es Thomas Mann o Kafka, como si hubiera que escoger entre uno de los dos. Y como él aboga por un arte popular, como hemos dicho antes, pues cualquier arte experimental o donde prime más, digamos, donde no existe una voluntad plenamente comunicativa, capaz de hacer partícipes a una gran mayoría esa experiencia, digamos, que se está proporcionando, entonces de entrada es descartada por Lukács. Eso no quiere decir que Lukács, como muchas veces se piensa, abogue sencillamente por un realismo ramplón. Su conocida teoría del reflejo no es una apuesta sencillamente por el famoso espejo de Stendhal, digamos, ¿no? Que recorre el camino sin más. La teoría del reflejo parte justamente de esta relación entre sujeto y objeto que se articula en la conciencia de clase, de la que he hablado antes, y asume un poco, digamos, la idea de que en la realidad está contenido todo aquello que es necesario para permitir que en la visión del espectador se pueda producir justamente esa toma de conciencia, esa conciencia total, o sea, gradual, digamos, de esa conciencia de clase. Y entonces la labor del autor es saber extraer los elementos, como quien extrae la figura de un bloque de mármol, justamente para contribuir a hacer eso posible. Por eso es claramente diferenciable la teoría del reflejo de Lukács del realismo socialista al uso, tal y como se fue predicando en los diferentes congresos de escritores de los diferentes países del este, aunque en algunos de esos países ya antes de la caída del muro se había roto abiertamente con el dogma del realismo socialista, por ejemplo en Polonia. En cambio en la República Democrática Alemana todavía no era así. Bien, el marxismo, la crítica literaria marxista naturalmente tiene muchísimo más recorrido. Este solamente es el principio, es el origen, pero creo que es importante dejar claros una serie de conceptos antes de continuar con la teoría crítica, con los estudios culturales, con otras derivaciones, digamos, del marxismo en la teoría crítica. Esta cuestión de la cosificación, esta cuestión de la segunda naturaleza, que son conceptos que van a aparecer tanto en Benjamin como en Adorno y que es importante en ese sentido que retengamos. Pasando a la segunda parte de la exposición, frente al marxismo de raíz hegeliana, tendríamos el formalismo ruso de raíz kantiana. Ambos son, además, contemporáneos. Incluso se puede decir que convivieron en cierta armonía en Rusia en la primera época de la Revolución, hasta que digamos, el canon marxista se volvió mucho más restrictivo, pero durante las décadas del 10 a casi el 30, el formalismo tuvo un gran desarrollo en San Petersburgo, la famosa escuela de Opayaz, y en Moscú. Generalmente se considera el formalismo el ismo fundacional de la teoría de la literatura, porque estamos ya entrando solapando directamente la estética con la teoría de la literatura.
Pero aquí vamos a extraer los elementos de la teoría de literatura más interesantes desde el punto de vista estético. Bien, algunos rasgos distintivos de esta generación, del formalismo ruso, es que tienen un modelo de organización organizativo semejante al de las vanguardias, porque no en balde son contemporáneos de las vanguardias, se organizan en grupos, con unos órganos de expresión, con un sentimiento de grupo muy, muy fuerte, con unos manifiestos, con revistas, etcétera, etcétera. Además, que surge como reacción a la forma, al modelo academicista o académico, mejor dicho, con que se enseñaba la literatura en la época, y también como respuesta, como reacción a la concepción simbolista de la literatura. Que el simbolismo ruso no es exactamente el simbolismo de Baudelaire, el simbolismo, digamos, francés, o con el que estamos más familiarizados, pero que de alguna manera ellos entendían que esa teoría simbolista era incapaz de aprender lo que tiene de diferencial y de distintivo, digamos, la literatura de cualquier otro ámbito de expresión o de conocimiento, lo que Jacobson llamará la literaturidad. Y otro rasgo distintivo es que, aunque publican estudios sobre autores clásicos como el Tristram Shandy de Sterne o Cervantes, de Quijote, sin embargo, lo que les interesa a ellos realmente es la literatura de su época, la producción literaria de su época, más que la del pasado. No son filólogos al uso, digamos, ¿no? Y de ahí que mantengan vínculos muy estrechos con las vanguardias rusas, en particular con el futurismo. Utilizan permanentemente como ejemplos de sus tesis a los poetas rusos. También tienen de alguna manera presentes, en cierto modo, el dadaísmo. Y, bueno, todos estos son componentes, digamos, que es importante tener en cuenta porque nos proporcionan, digamos, una suerte de generación teórica con unos elementos distintivos con respecto a las anteriores. Distintivos, aunque también se pueden hacer algunas analogías con lo que habíamos visto en el romanticismo de Jena, donde también había una proximidad muy fuerte, muy grande entre producción literaria y crítica literaria, y donde también había un sentimiento de organización grupal con un órgano de publicación que era la revista Atheneum. Por esa razón, hay quien piensa que en realidad la teoría de literatura no empieza con el formalismo, sino que empieza con ese primer romanticismo. Tres autores importantes, fundamentales, que se pueden destacar, que son tal vez los más conocidos del formalismo ruso. Estamos hablando de Skloyov, de Eichenbaum y de Tinianov. Shklovsky, Eichenbaum y Tinianov. Los tres pertenecientes a la Opoyaz, al grupo que estaba en San Petersburgo. Shklovsky pertenece a algo importante en la primera época de este movimiento. Publica el texto El arte como artificio, que funciona como una suerte de manifiesto de la generación. Allí se afirma que frente a la teoría tradicional, la teoría simbolista de la poesía, que quiere definir la poesía o quiere encontrar, digamos, lo característico de la poesía en su capacidad para transmitir imágenes, desea refutar, digamos, esta teoría, entiende que las imágenes están presentes tanto en la lengua poética como en la lengua cotidiana. Lo que pasa es que se utilizan de manera distinta en un caso y en el otro. En el caso de la lengua cotidiana, muchas veces se utilizan metáforas, metonimias, pero la razón por la que se ponen en juego estos tropos es por un principio de economía informativa. El principio de la economía es el que rige la lengua cotidiana, y con frecuencia expresar una parte en lugar del todo es más económico, que eso es el procedimiento de la metonimia, y de ahí, digamos, que se tienda precisamente pues, a utilizar esas imágenes. En cambio, en la lengua poética, su finalidad, su fin último, no es el de la economía, sino que es el de la individuación. ¿Qué quiere decir con eso Shklovsky? Quiere decir que, así como en la experiencia cotidiana, las experiencias repetidas tienden a difuminarse, a perderse en el olvido. Menciona pues un relato de Tolstoy en el que se habla de una criada que todos los días hace el mismo trabajo, sin que además nadie sea testigo de lo que hace, y que por lo tanto todo eso se conforma toda su vida, termina perdiéndose en el anonimato, en la bruma de la nada, ¿no? El objetivo de la literatura es justamente el contrario, es el de salvar y preservar
los objetos, incluso los más cotidianos, los más anodinos, confiriéndoles una individuación. Y esa individuación se alcanza, se consigue a través de los procedimientos. Los procedimientos, es decir, lo que importa en la literatura no es el qué se cuenta ni el por qué se cuenta, como es el caso en la teoría hegeliana, en la estética hegeliana, sino que lo que importa es el cómo se cuenta, el procedimiento. Y el procedimiento tiene que ser un procedimiento tal que se aparte de la manera habitual en la que se designan, digamos, esos objetos, esas acciones. Es decir, el objetivo, aquello que hay que producir, es el famoso extrañamiento. El famoso extrañamiento que aquí tiene un sentido distinto al que vamos a encontrar, por ejemplo, en la teoría del teatro épico de Brecht. El extrañamiento es aquello que sea el efecto que se consigue alcanzar introduciendo modificaciones en la manera de acercarse, aproximarse a un objeto. En ese sentido, para Shklovsky es paradigmático el caso de Tolstoy, la obra de Tolstoy, quien definen, por ejemplo, muchas veces Guerra y Paz, las batallas, no dando por supuesto, digamos, cuál es el funcionamiento que el lector conoce de forma aproximada cómo se desarrolla una batalla, sino como si la viera por primera vez, para transmitir precisamente todo lo que tiene de monstruoso y de incongruente ese espectáculo. Esa manera de mostrar las cosas como si se vieran por primera vez, despojándolas de toda presuposición, es lo que, por lo tanto, consigue proceder el extrañamiento. Y claro, el extrañamiento se produce en relación a formas ya conocidas de definir, de designar ese elemento, de tal forma que lo que es importante en la literatura, al final, es la forma. Y las formas y la capacidad de innovar formalmente. Por eso, inevitablemente, aunque ponga el ejemplo de Tolstoy, que es un escritor popular, por eso, inevitablemente, al final, la poesía tiene que terminar siendo oscura, hermética, porque es un procedimiento de acumulación de figuras, de elementos, digamos, que se apartan de lo conocido, de lo habitual. Estaba pensando naturalmente en Jiranov, el poeta futurista ruso, al que menciona al final de su texto, y bueno, pues eso, a pesar de que el propio Shklovsky dedicó un estudio a cómo se escribió el Quijote y a cómo se escribió Stern, Tristram Shandy de Stern, sin embargo, al final, digamos que lo que le interesa es la inminencia de la producción literaria de su época. El siguiente texto que voy a mencionar es el texto sobre el método artístico y el método formalismo, escrito por Eichenbaum ya años más tarde. Es un escrito retrospectivo que es muy útil para recorrer toda la historia del movimiento del formalismo ruso en cada una de sus etapas que se queman muy rápidamente, como es propio también de los movimientos de vanguardias. Entonces, él ahí muestra muy claramente cómo comienza siendo un movimiento que se interesa en un principio, sobre todo, digamos, por el eje sintagmático de la obra de arte, cómo la obra de arte pone en juego artificios para alejarse de la designación habitual de los elementos, y cómo eso va ganando cada vez más en complejidad, cómo en un principio el formalismo tiene una intención casi incluso propagandística de simplificar sus enunciados, sus contenidos, y cómo a medida que va ganando en complejidad, en densidad, y tiene que abarcar nuevos aspectos, cada vez más tiene que inevitablemente ir alejándose de esa sujeción a la pura forma, al puro eje sintagmático, digamos, sencillamente, digamos, ¿no? al puro artefacto de la construcción de la obra como tal, y tiene que ir, digamos, incluyendo nuevas dimensiones, sobre todo la temporal y la histórica, que van a ir, digamos, cambiando bastante sus signos de identidad. Al principio de su texto, Eichenbaum habla de que ese método de formalismo no es un método como tal. El método consiste sencillamente en tomar conciencia de que el objeto que van a tratar es la literatura como disciplina autónoma, ¿de acuerdo? Es decir, conseguir arrancar a la literatura del tratamiento que se le había dado hasta entonces en el siglo XIX, sobre todo en Rusia, desde planteamientos biográficos, filosóficos, psicológicos, históricos, y tratar la literatura en tanto que literatura. Curiosamente, Eichenbaum entiende que también para eso es necesario
que la literatura, para tratar la literatura como literaturidad, como literatura como tal, es necesario que arrancar también las nociones, las concepciones estéticas, no que la poesía no sea vista sencillamente solo como ejemplificación de determinadas posturas estéticas. Pero claro, lo cierto es que al abogar por una poesía autónoma, y abogar además por una poesía que no tenga un fin, una finalidad, como tiene la lengua cotidiana el fin comunicativo. La lengua poética no tendría ningún fin. Y al abogar finalmente por el primado ausencia de fin, autonomía sin más, ¿no? Importancia de la forma, pues en realidad lo que está haciendo, sí que está haciendo es está tomando partido por una tradición estética, por la tradición estética kantiana, como hemos dicho antes, en la cual justamente deben relacionarse estos elementos. Sé que su voluntad de romper con la tradición estética responde más al deseo de buscar la mismicidad del literario que no a una auténtica y efectiva ruptura con esa estética como tal. Bien, vamos a... En el texto, al final del cuarto capítulo, cuarto apartado, se pronuncian estos términos Eichenbaum. El comienzo del cambio estaba contenido en ese mismo artículo de Shklovsky. Recordemos que el texto es básicamente pues, una crónica del formalismo y por eso tiene que dedicar mucho espacio, mucho tiempo precisamente a su compañero Shklovsky. Al discutir la fórmula de Veselovsky, tomada del principio etnográfico, la nueva forma aparece para expresar un contenido nuevo. Shklovsky propone otro punto de vista. La nueva forma aparece para expresar un contenido nuevo. Se define aquí como un principio etnográfico, pero obviamente también podemos relacionarlo del todo con la estética hegeliana, para la cual las nuevas formas aparecen para dar cuenta de un nuevo contenido. Aparece un nuevo contenido histórico, aparece un cambio, una transformación, y para dar cuenta de ello tiene que plantearse una nueva forma y un proceso de búsqueda hasta que se da con ella. En cambio, para el formalismo, esa dimensión diacrónica en principio no existe. Y aquello por lo que surgen las nuevas formas es para diferenciarse, no es para dar cuenta de un nuevo contenido, sino para diferenciarse de formas previas, precedentes. Shklovsky propone otro punto de vista. La obra de arte es percibida en relación con las otras obras artísticas y con la ayuda de asociaciones que se hace con ellas. No solo el pastiche, sino también toda obra de arte se crea paralelamente y en oposición con un modelo cualquiera. La nueva forma no aparece para expresar un contenido nuevo, sino para reemplazar la vieja forma que ha perdido su carácter estético. Para fundar esta tesis, Shklovsky se refiere a la indicación de Christiansen sobre la existencia de sensaciones diferenciales o de una sensación de las diferencias. Por esa vía se prueba el dinamismo que caracteriza todo arte y que se expresa en las violaciones constantes del canon recreado. Bien. Eh, sí, creo que ya está. Bien. En la última parte de su texto, Eichenbaum lleva entonces nos narra o cuenta de forma muy clara cómo en un momento determinado la historia tiene que terminar haciendo su introducción en el planteamiento de los formalistas rusos. Pero a lo que no estaban dispuestos los formalistas era a tragar con la concepción habitual en la que se refiere la historia en la historia de la literatura, compartimentada en épocas, realismo, romanticismo, etcétera, y ni mucho menos con la concepción de progreso, que es una concepción de las ciencias naturales trasladada a la literatura, como si la literatura avanzara paulatinamente hacia un fin último.
En lugar de ello, necesitaban otra concepción en la cual pudiera tener cabida esta idea de que los hechos literarios aparecen con una función y esa función solamente solo es una función para la propia obra y el objetivo que tiene es el de producir, digamos, un extrañamiento. Esto que había sido estudiado, cómo se producen, digamos, a través de generar diferentes procedimientos, generar este efecto, había sido estudiado en el caso de la lírica, cómo funciona la sintaxis, la eufonía, el ritmo, el tono, la rima, pues se había estudiado también, por ejemplo, en el caso de las tramas, el hecho de que lo que importa no es tanto lo que ocurre en una historia, en un argumento, sino cómo se organiza, cómo se construye. De ahí surge la oposición entre trama y argumento, lo que importa es la disposición de los elementos. Mientras que en el caso de la lírica, lo que importa no es la rima, sino el ritmo, cómo se organizan los ritmos, digamos, dentro. Y todas las combinaciones que se van alcanzando, tanto en el caso de la lírica como de la narrativa, se ponen al servicio, o digamos, o se estudia cuál es el principio, la pauta, la gramática interna de la obra que hace que va produciendo esas variantes, variantes de organización de la trama, variantes de organización del verso, etcétera, etcétera. Y ese es el famoso concepto también de la dominante de una obra que es la que marca un poco su pauta, su construcción interna, por así decirlo. Bien, ¿cómo trasladar toda esta idea de la dominante, del extrañamiento, etcétera, etcétera, a cómo integrar en ello también el hecho de que la literatura va cambiando, obviamente, ¿no? De que en una época existen unos géneros, en otra existen otros, cómo dar cuenta de esas transformaciones y de esos cambios. Es necesario ir un poco más allá, sencillamente, del planteamiento inmediato del texto como una mesa de laboratorio donde el artista va sencillamente entrecruzando elementos. El autor que más claramente desarrolló este ámbito del formalismo en su fase final es Tinianov. Tinianov, con el desarrollo de su famoso concepto de las series. Las obras literarias están atravesadas por series que a su vez contienen sistemas. Los hechos literarios, los elementos que aparecen en cada obra, desempeñan funciones distintas en los diferentes sistemas y en las diferentes series. Y se generan correlaciones entre los sistemas de una serie y entre las diferentes series entre sí. Cada serie tiene una serie de sistemas que se van sucediendo en el tiempo y con las series paralelas se van relacionando los sistemas entre sí y las funciones que hay dentro de esos sistemas también entre sí. Así que un recurso que se utiliza en el sistema de una determinada serie, como puede ser en un determinado utilizar anacronismos, por ejemplo, pues desempeña una función distinta en el sistema de una serie distinta. De esta manera se explica que así como la obra en sí, como se estudiaba en un principio de formalismo, es un conjunto de funciones que forman, digamos, una totalidad que se retroalimenta, lo mismo se puede plantear en el conjunto de una tradición o, digamos, de una continuidad discursiva en la que se van produciendo, en la que unos cambios van produciendo otros, etcétera, etcétera. Tinianov distingue entre evolución y modificación. La evolución es la modificación que, por así decirlo, crea escuela, que queda, digamos, ahí, ¿no? Y la aparición de nuevos géneros se puede entender porque hay se establece una relación de sí entre elementos que dan, digamos, que triunfan y que, por lo tanto, se imponen como evolución respecto a formas anteriores. En la parte final en la segunda parte del texto, Tinianov se pregunta, esas relaciones entre las diferentes series tiene que producirse en algún entorno, en algún, digamos, en un marco general en el cual éstas se produzan. Y es ahí donde hace su aparición el concepto mundo social. Y claro, con el mundo social aparece el mundo en el cual están insertadas esas series literarias. Las series son series literarias, pero luego hay unas series que no son literarias, ¿de acuerdo? Que tienen que ver con el contexto en el cual aparecen esos elementos. Y esas series no literarias, ese mundo social, ese mundo
digamos, social, es el mundo a través del cual se producen las relaciones entre los elementos de cada una de las series. Aquí dice, además, Tinianov una cosa que va a ser muy importante y es que la vía, la forma, el modo, el lugar en el que se marca la presencia del mundo social en las series es a través del lenguaje. Es decir, el mundo social deja su huella en el lenguaje. Y el lenguaje entonces deja de ser sencillamente un instrumento atemporal que modifica a su gusto el autor para producir esos extrañamientos, sino que el lenguaje está ya marcado previamente. Esto va a ser muy importante, por ejemplo, para la teoría de estética de Adorno, que comentaremos en la siguiente sesión. Y en cualquier caso, pues aquí se abre un horizonte que aleja ya claramente el formalismo de esas coordenadas kantianas en las que lo hayamos fijado en un determinado momento. Pero al mismo tiempo hay que observar también que esta relación entre mundo social y series literarias no es capaz de dar cuenta del todo de la interacción plenamente, digamos, de una interacción plena entre literatura y sociedad o literatura y realidad, porque no tiene en cuenta justamente esos factores que sí tiene en cuenta la teoría marxista sobre cómo los materiales, los canales de distribución, los procedimientos, digamos, de creación, inciden también en el contenido, inciden en el sujeto, inciden en el productor y de cómo, por lo tanto, digamos que la forma es contenido sedimentado que, a su vez, digamos, es agente creador de la propia producción literaria. Se queda sencillamente en una noción muy general, muy vaga de influencia del entorno, del contexto en la propia obra, y aunque también tiene en cuenta una suerte de lo que llama Tinianov la motivación como una forma que tiene también la propia obra de incidir, de influir en la realidad, sin embargo, eso se limita, digamos, a un aspecto muy reducido, muy limitado de la obra. Bien, hasta aquí la exposición de marxismo y formalismo. Lo importante es, sobre todo, es entender un poco la vinculación de estos dos momentos de la crítica con la tradición hegeliana y kantiana, una vinculación también relativa, una vinculación que nos sirve a nosotros para plantear estos problemas de reflexión literaria desde una perspectiva amplia, pero que tampoco hay que entenderlo como una filiación incondicional, ¿se entiende? Para concluir, hay un autor que es un autor particularmente interesante, precisamente porque en él se puede ver el cruce, la superposición, el encuentro, la síntesis entre estas dos tradiciones estéticas, la hegeliana y la kantiana. Y me refiero a Mikhail Bakhtin, un autor posterior al formalismo ruso, que tiene la particularidad de que como autor marxista le interesa la relación entre la literatura y la historia, pero lo que hace es precisamente interesarse en el lenguaje como el lugar depositario donde esa interrelación se hace real y efectiva. Y además de su famosa teoría del dialogismo, precisamente lo que hace es desarrollar una forma de porosidad entre el mundo histórico y la propia intervención del proceso creativo del autor, que, digamos que, por así decirlo, aúna las aspiraciones del formalismo con las aspiraciones del marxismo y de la teoría conceptual del arte. Bien, habría que hablar de forma mucho más detallada de Bakhtin, de su teoría de la novela de Dostoyevsky, de Rabelais, su teoría dialógica, pero eso tendrá que ser en otra ocasión. Continuamos en la siguiente sesión, entonces, con la teoría crítica, con Adorno y con Benjamin. Hasta entonces.